Nuestra investigación es acerca de la preeclampsia y eclampsia. La preeclampsia es la hipertensión que se presenta solo en mujeres embarazadas a partir de la 20ª semana de gestación y en la cual se han señalado múltiples causas. Sin embargo, y a pesar de esto, todavía se desconoce su etiología. Actualmente es reconocida como una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal y constituye también un problema de salud pública. Entonces, en este estudio vamos a empezar analizando los factores de riesgo según investigaciones científicas. Este es un estudio de casos y controles realizados en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. De las variables utilizadas, las que salieron estadísticamente significativas para mujeres embarazadas que presentan preeclampsia son las siguientes: edad materna entre 18 y 35 años, primigestas, primíparas, antecedente de preeclampsia previa y también el antecedente de aborto. Otras variables estadísticamente significativas fueron la no planificación del embarazo, la violencia física y también un índice de masa corporal alto. Tanto el sobrepeso como la obesidad también constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Aquí tenemos otro estudio en el cual vamos a determinar los factores de riesgo de la preeclampsia severa en gestantes. Este también es un estudio de casos y controles. Según estos resultados, existe 2 veces mayor probabilidad de que las mujeres menores de 18 y mayores de 35 años de edad desarrollen una preeclampsia severa. También existe 3 veces mayor probabilidad de que mujeres con obesidad desarrollen preeclampsia y 2 y 4 veces más la probabilidad de que mujeres con sobrepeso desarrollen preeclampsia. Es decir, un índice de masa corporal alto va a ser un factor estadísticamente significativo para desarrollar preeclampsia. También vamos a tener 2 veces mayor la probabilidad de que las nulíparas presenten preeclampsia severa a diferencia de las multíparas. En cuanto a las mujeres que presentan diabetes, estas tienen 3 veces mayor probabilidad de padecer una preeclampsia severa que las que no tienen la misma. En cuanto a la hipertensión crónica, existen 6 veces más probabilidad de desarrollar preeclampsia a diferencia de las que no presentan esta hipertensión crónica. También el antecedente previo de preeclampsia y o eclampsia es 4 veces mayor probable de que las mujeres presenten una preeclampsia o eclampsia nuevamente. Aquí tenemos otro estudio en el cual se determinan los factores de riesgo. Este fue un estudio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y también corresponde a un estudio de casos y controles. Como podemos ver aquí, las variables estadísticamente significativas para desarrollar preeclampsia fueron la raza blanca y también el índice de masa corporal alto, o sea, el sobrepeso. Como podemos darnos cuenta, en los tres estudios analizados, tanto el índice de masa corporal constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de preeclampsia. También las nulíparas, las primigestas y un déficit del control prenatal van a hacer que las mujeres embarazadas presenten mayor predisposición por padecer preeclampsia, y también el antecedente de hipertensión familiar. Otro estudio en el cual se analizaron los factores de riesgo asociados con preeclampsia, que también es un estudio de casos y controles, se obtuvieron que las variables estadísticamente significativas para el desarrollo de preeclampsia fueron el alcoholismo, también la nuliparidad. En cuanto al uso de anticonceptivo, estos presentaron variables fue estadísticamente significativo en cuanto al uso de los diferentes tipos de anticonceptivos.
El déficit de control prenatal y un antecedente de preeclampsia previa también fueron estadísticamente significativos para el desarrollo de preeclampsia. Entonces, como conclusión, podemos decir que tanto la nuliparidad, las mujeres primigestas, el índice de masa corporal alto, tanto la obesidad como el sobrepeso y el antecedente de preeclampsia previa que se analizaron en estos 4 estudios van a ser factores de riesgo altamente significativos para el desarrollo de preeclampsia. Ya con relación a los aspectos epidemiológicos, vamos a ver que la hipertensión inducida en el embarazo es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un programa prioritario de salud en el mundo, teniendo una incidencia estimada del 10 al 20%. También se ha reportado con una gran variabilidad y valores que oscilan entre el 12 al 22% en México. En el año 2000 también se reporta 466 defunciones por trastornos hipertensivos durante la gestación, ocasionando un 35.17% de las causas de mortalidad materna. También se puede, en cambio, ver una incidencia relativamente baja en España, entre un porcentaje del 1 al 2%. Según la información adicional del artículo de salud vascular y gestión de riesgos, la incidencia en preeclampsia oscila entre el 3 al 7% para las nulíparas y del 1 al 3% para las multíparas. Este es otro estudio realizado de tipo descriptivo de corte transversal en el servicio de ginecología en el Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, en la cual se puede observar que existe un alto porcentaje del 69.61% para las mujeres mestizas, considerándose como altamente significativo y un factor de riesgo para predisponer de la enfermedad. Con relación al estado civil de las gestantes, se observa sobre todo en las mujeres casadas con un 39.22%, por lo tanto también se constituye como un factor de riesgo. Otro estudio realizado de corte transversal con un universo de 30 gestantes se diagnostica para lo que es preeclampsia y eclampsia en la ciudad de Santa Clara, España. Se puede obtener los siguientes datos: que la mayor población con relación a la edad afectada son entre los 20 y los 34 años, con un porcentaje del 41 al 98%. Con relación a las gestantes según la paridad, vamos a ver que de igual forma se ve la nuliparidad con un 70%, como en los estudios analizados ya en los casos anteriores. También se puede observar la distribución de la enfermedad según la escolaridad. De igual forma se observa en la primaria y en la secundaria, lo cual se hace relación a la edad que hablábamos anteriormente, de los 20 a los 34 años. Según la residencia del paciente, se observa más en la población rural con un porcentaje del 80.39%. Es así que se puede determinar que sobre todo se observa una edad materna de los menos de 20 años y más de 35 años con un porcentaje del 23 al 3% y del 33 al 3%. En 21 pacientes nulíparas un 70%, 5 pacientes multíparas con un 16.6%, teniendo un índice o un porcentaje bajo, y antecedentes familiares de 7 pacientes con un 23.3%. Otro estudio realizado en la ciudad de Cuba se pudo determinar que en 3 países de estos existe de igual forma una distribución en la edad de los 20 a los 34 años con un 62.7%, y en las edades extremas de la vida, sobre todo menos de los 20 años y de los 35 años o más, en 37.4%. Dando así como conclusión que en estos países la incidencia y la prevalencia de la enfermedad se observa sobre todo en edades entre los 20 y 34 años y en la multiparidad. Otro estudio realizado en la ciudad San Bartolomé en el periodo del 2008 al 2009 se puede observar que la edad oscila sobre todo entre los 19 y los 34 años con un 73.8%, con relación a la paridad de las gestantes en un 63.1% para las nulíparas
Y con relación a la edad gestacional, puede ser mayor a 37 semanas de gestación con 73.8%, que es donde existe una mayor prevalencia. Es así que podemos decir que, como conclusión, la mayoría de las pacientes se observan en una edad entre los 19 y 34 años, siempre con un mayor índice de presentar en las nulíparas y con una edad gestacional de mayor de 37 semanas de gestación. En el siguiente estudio analítico transversal, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en el siguiente cuadro observamos que los signos y síntomas que presentaron mayor diferencia entre no preeclámpticas y preeclámpticas fueron hiperreflexia, fosfenos, acúfenos y dolor en hipocondrio derecho. Este es un estudio descriptivo y retrospectivo durante el año 2005 al 2010. Los síntomas asociados a la preeclampsia en el que tiene mayor relevancia es el edema, presentando un 56.2%, seguido de la cefalea con un 47.6%. El siguiente estudio fue hecho en México en el año 2004, en el cual podemos observar que el 84% de los pacientes no preeclámpticas presentaron menos de 3 datos. En cambio, más del 50% de las pacientes preeclámpticas, tanto leves como graves, presentaron 3 o más signos o síntomas. El análisis de varias combinaciones de síntomas y signos dio como resultado una mayor sensibilidad en cuanto a cefalea, vómito e hiperreflexia. Otro estudio retrospectivo descriptivo durante 2006 al año 2007 manifiesta que los principales síntomas fueron cefalea con un 57.84% e hipertensión con un 85.29%. Se debe tomar en cuenta que la hipertensión estuvo ausente en el 14.71% de las pacientes consultadas. El siguiente estudio fue hecho en Venezuela en el año 2009. Es un estudio descriptivo retrospectivo. La convulsión se presentó en el anteparto en el 63.72%, constituyendo así un indicador importante en el periodo de aparición. La cefalea se presentó en el 57.84%, mientras que los signos visuales se presentan en el 19 al 32% de las pacientes. Se determinan las manifestaciones visuales con un 24.50% de los casos. La epigastralgia constituye un 21.56% de las manifestaciones clínicas referidas por las pacientes. El siguiente estudio fue hecho en el Hospital Zimbabue. Es un estudio descriptivo que manifiesta que los síntomas y signos de la preeclampsia destaca la proteinuria de 2 gramos o más en 24 horas. Este está asociado a hipertensión arterial de 160 a 110 milímetros de mercurio o más, o un incremento de 60 a 30 milímetros de mercurio con un resultado de 157 pacientes. Esto constituye un 96.9%, además de la cefalea con un 95%, con un número de 154 pacientes afectadas. Como conclusión podemos decir que los síntomas que se presentan mayormente son la cefalea seguida de edema. Con relación al diagnóstico, se realizó un estudio en el Hospital Sandureta entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2007 en 59 pacientes, en el que se determinó el coeficiente proteínas creatinina y posteriormente la proteinuria en 24 horas. Es así que se pudo determinar o afirmar que el paciente está sana con una sensibilidad del 77.77% y una especificidad del 47.37%. Y en el segundo caso, para afirmar si la paciente presenta preeclampsia, se obtuvo una sensibilidad del 44.44% y una especificidad del 94.73%. Es así que si el cociente de proteínas creatinina es inferior al 0,15, hay un 90% de probabilidad
de que la paciente esté sana y nos limitaríamos a su control ambulatorio sin ingresarla para recoger orina en 24 horas. Si el cociente de proteínas creatinina es superior a 0,5, hay un 80% de probabilidades de que la paciente esté enferma y obraríamos en consecuencia sin demorar las decisiones para la recogida de orina en 24 horas. Y por último, si las cifras obtenidas son intermedias entre 0.15 y 0.5, ingresaríamos al paciente para su estudio. Otro estudio prospectivo caso control se realizó en 44 mujeres con preeclampsia sin patología asociada. En esto se pudo observar que la presión arterial fue mayor en grupos de pacientes con preeclampsia y aún más en grupos con pacientes con preeclampsia severa, siendo esto estadísticamente significativo. Con relación a la sintomatología que puede ayudarnos de esto como un criterio diagnóstico, el edema, podemos observar que tiene una sensibilidad del 100%, es decir que de igual forma es altamente significativo. Con relación a los datos bioquímicos estudiados, hubo una diferencia estadística entre los grupos en los valores de uremia y proteinuria. Los valores de uremia en pacientes con preeclampsia fueron significativamente mayores, con una probabilidad de menos 0,01. Con relación a la proteinuria, esta fue mayor en los pacientes con preeclampsia severa, pero en la mayoría de estos se situó rangos de 0,35 a 1,5 gramos sobre litro. Como conclusión se puede decir que la clínica es útil para la detección de la preeclampsia severa, sobre todo los valores de uricemia mayores de 4 miligramos sobre decilitro, más cifras tensionales elevadas son altamente sugerentes de preeclampsia. Otro estudio realizado de tipo retrospectivo, descriptivo y longitudinal, realizado en la unidad de medicina materno-fetal, se puede observar los siguientes resultados. De igual forma que la proteinuria se observa con un porcentaje del 48% y la elevación del ácido úrico. Esto se asemeja a los estudios realizados y analizados anteriormente. Y por último se puede observar también en otro tipo de estudio realizado en la ciudad de Ibarra, en el servicio gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl, la presencia de una proteinuria positiva en 67 pacientes con un 65.69%, lo cual se asocia a los demás criterios clínicos para el diagnóstico de preeclampsia, al igual que el edema, con un porcentaje del 52.6%. Y como conclusión, se puede decir que la proteinuria está presente en las pacientes con preeclampsia, al igual que una hipertensión y la presencia de edema en miembros inferiores. En cuanto al tratamiento, analizaremos los siguientes ensayos clínicos de un ciego. Según estos datos, podemos decir que el estudio realizado por la reducción de la preeclampsia con terapia antioxidante no es estadísticamente significativo, presentando así un odds ratio de 2,78, un intervalo de confianza del 95%, de 0.79 a 12.62 y una probabilidad de 0.11. Según este estudio, los resultados de la terapia antioxidante no es estadísticamente significativo, presentando un riesgo relativo de 0.87, un intervalo de confianza de 95.42%, de 0.61 a 1.25. Según los resultados arrojados en este ensayo clínico, se observa que el estudio de suplementación con calcio y ácido linoleico en pacientes con preeclampsia es estadísticamente significativo, con un riesgo relativo de 20, un intervalo de confianza del 95%, de 0.05 a 0.82 y una probabilidad de 0.01. El grupo experimental, con un 8.3%, desarrollaron hipertensión arterial inducida por el embarazo, comparado con un 41.7% en mujeres control. Gracias por su atención.